Les voy a decir una frase, un argumento que anda dando vueltas y díganme qué les parece. Para ganar en octubre necesitamos que Massa sea el candidato más votado en agosto y que sea individualmente el candidato que encabece el 13 de agosto esa foto. ¿Quién dice eso? Bueno, Porque supongo que... suena, pero nadie se hace muy cargo de Dijo Axel decirlo. ¿Sí? No, no dijo eso, yo lo escuché, yo lo escuché. Es importante, dijo, es importante que Massa sea el más votado. Pero no es lo mismo. De hecho, fíjate vos cómo son las cosas que en TN le preguntaron a quién iba a votar. ¿Y qué dijo? No lo dijo. No lo dijo. El voto es secreto. Y los que no lo dicen saben por qué es. Pero hay, ¿A quién van a votar? hay No lo algunos dicen. sectores como un ninguneo No. al votante. Yo te voy a decir, te pregunto quién lo dice porque pasa una cosa muy loca. Yo vengo de Tigre. Vengo de Tigre de estar en la casa, y justo estamos muy solemnes e históricos, ¿no? Pero en la casa donde atracaron las tropas de Liniers para unirse después en la estancia de los Marques junto a los gauchos de Pueyrredón y concretar la reconquista de Buenos Aires después de las invasiones inglesas. Y ahí en Tigre, entre la solemnidad histórica, vamos al barro triste de nuestra coyuntura actual y se está peleando, estamos peleando, estoy peleando yo, para que mi rival, nuestro rival, ponga su caripela en la misma boleta que Zamora. ¿Por qué? ¿Eso todavía se puede? Sí, hay un recurso más. ¿Por qué? Porque Espera, ¿querés contar qué está pasando? le voy a contar a nuestra audiencia. Miren, Tigre es el cuarto distrito electoral de la provincia de Buenos Aires. Es muy, muy importante en términos de votos. El intendente actual se llama Zamora, de apellido. Es un tipo bárbaro, estudia filosofía, es abogado, muy comprometido con la gente, muy creído en los barrios. Malena Galmarini, la cónyuge y compañera política de Sergio Tomás Massa, está muy... ¿cómo puedo decir la palabra? Muy interesada en ganar la elección en Tigre, ¿no? Ella es candidata a intendente y hay una interna, hay una paso. De una manera absolutamente ridícula, lograron sacarle a Zamora la posibilidad de competir con la boleta de Sergio Massa, ¿Por qué? ¿Con qué argumento? con el argumento de que no había comunión política. Lo cual es bastante llamativo porque Galmarini está en mi boleta. O sea, está en la boleta. Ella dice que votarnos a nosotros es tirar el voto, pero ella va en nuestra boleta. Lo cual me parece muy bien. Puede haber gente que quiera votar Grabois, Zabal, Medina, Galmarini. Puede ser. Como seguramente va a haber mucha gente que quiera votar Massa, Rossi, Zamora. Ahora, si no existe la posibilidad de votar Massa, Rossi, Zamora y solamente Grabois, Zabal, Medina, Zamora, a nosotros nos beneficia en lo particular. Pero a Unión por la Patria lo perjudica y a Sergio Massa lo perjudica. Va a haber un montón de gente que va a votar lista corta o no va a votar y lo perjudica a Sergio Massa y a Axel. Entonces uno dice, a ver, estos genios del voto, que son tan tacticistas, ¿por qué no son tacticistas en Tigre también? O los votos de Tigre no cuentan para que Massa sea el candidato más votado. Entonces, ¿Te puedo responder? sí. Massa no puede ser presidente si no gana en Tigre. Si no gana en su propio distrito, es difícil pensar que pueda convertirse en presidente. Pero entonces, ¿qué es más importante, que gane el distrito o que sea el candidato más votado? No, yo no abono ese argumento. Yo creo que lo más votado tiene que ser Unión por la Patria. Por eso. Entonces, yo creo que lo más votado tiene que ser Unión por la Patria. No importa si gana el distrito, porque Massa no es el candidato a intendente del distrito, es Malena Galmarini. Lo que pasa es que acá también hay una cuestión de una especie de bien ganancial en la política, que después Milei se sube al tema de la casta, y la verdad que es medio difícil contestarle. Porque si tu compañera pierde en un distrito, vos no vas a poder ser presidente. A mí me parece un argumento totalmente tirado de los pelos. Estoy absolutamente convencido, más que convencido te diría, tengo certeza de que Cristina no cree eso, que cualquier persona que no tenga intereses creados en torno al tema sabe que lo principal es que gane Unión por la Patria. Eso es lo principal. Después, si Massa es el candidato más votado, cosa que dudo porque seguramente vamos a ser nosotros, bueno, será el candidato más votado. Y además es una elección muy difícil donde no nos sobra nada. Y hay un montón de gente que nos vota a nosotros, que no lo vota a Massa en las PASO ni por casualidad, porque para algo son primarias. Las primarias son para elegir lo que querés, no para votar lo que te queda. ¿Está bien? Sí, está bien. Para mí está bien. Voy a hacer una pregunta. Viste que pregunto está bien muy seguido. Estoy como tengo una necesidad de reafirmación en estos días que... Me quedan las últimas porque sabemos que tampoco podemos sacarles mucho tiempo. Quedan los últimos días antes de
de las elecciones. Hay una pregunta que les hacen todos que voy a tratar de reformularla porque no es lo que me interesa preguntarles, que es si pierden la campaña, no me interesa eso, sino ustedes plantearon que en caso de no ganar la interna, lo que les interesa es que haya una serie de puntos que se consideran urgentes para la próxima etapa. Preguntarles cuáles son esos puntos y, a la inversa, si ganan la interna, cuáles son los puntos del programa de Massa que ustedes deberían incorporar. Vos contestá lo de Massa, porque el programa de Massa. Yo no lo conozco. No lo conozco. ¿Vos lo conocés? Así que ¿Alguno yo- lo conoce? Ay, no- ¿Me pueden ah, decir no- puntos del programa de Massa a ver cuál puedo incorporar? Porque tenés razón, es algo que no había pensado. claro. Porque justo el único punto que conozco, que es seguir este rumbo macroeconómico y el acuerdo con el Fondo Monetario, es no negociable para Los nosotros. une el monotributo TECH. Con lo de la transferencia a Irlanda, todo eso, ahí puede haber algo. Es que está mal hecho eso. O sea, yo trabajé en la industria. No sirve el monotributo tech. No sirve. No es una herramienta válida. Pero no importa. Se lo podemos dejar. O sea, eso es negociable. Pero dígame algún otro punto. No, yo no soy vocero de la campaña de Massa, desconozco. Pero la sos verdad. un tipo muy informado. Bueno, no está presente el programa, no está planteado de esa Y forma. entonces, ¿cómo voy a responder tu pregunta, Y querido vos- Pedro vos Rosenblatt? quizás lo sabés mejor que yo, No Juan. tengo la más remota ni más mínima idea. Por lo tanto, seguramente después de nuestro triunfo, cuando cual Mark Stanley venga a nuestro humilde búnker, Sergio Massa, a felicitarnos por nuestra victoria, le preguntaré, ¿Qué te Sergio, gustaría que incorporemos? ¿qué puedo incorporar al programa? Bueno, y vamos a escucharlo muy atentamente. Bueno, entonces, ese tema no. Ese tema ya está. Ya Primera está. parte de la pregunta. Primera parte de la pregunta. ¿Cómo era? No, las No, a la Ah, inversa, a la digamos. inversa. ¿Cuáles son los puntos del programa de la Argentina Humana que no son negociables o que les parece importante que estén Muy presentes? bueno, a mí me toca hablar la hipótesis de la victoria y a ella la hipótesis de la derrota. No, que querés jerarquizarlos vos. No, ¿o no? jerarquizarlos Bueno, vos. dale. Supongo que vivienda y trabajo, ¿no? Son el centro de los. Bueno, nosotros estamos hablando de la creación de hoy, por lo menos en los primeros 4 años, 200.000 lotes con servicios. Eso sí gana él. A él le vamos a pedir 200.000, nosotros vamos a dar 500.000. Así es. Y después, otra de las propuestas muy importantes, que en realidad en un momento estuvo casi al alcance de la mano y después se bajó, es el salario básico universal. Nosotros, cuando fue lo del IFE, digamos, quedó como demostrado de golpe para sectores políticos que había muchos sectores de la sociedad que si no salían a trabajar no comían. Entonces, a partir de esa conclusión, se puso sobre la mesa y parecía que podía salir la idea de un salario básico universal. Pero bueno, rápidamente la política olvidó esa cuestión, después de conmocionarse y emocionarse por esa situación. Y ahora nosotros creemos que es fundamental volver a retomar el debate sobre el salario básico universal y su forma de complementarlo con el salario social complementario. Te doy algún dato vinculado a eso y a la urgencia de la cuestión. En el último año, coincidente con la gestión de Massa, aumentaron en 2 millones la cantidad de pobres en Argentina. 2 millones, un montón de gente. Hay 1 millón de niños, niñas y adolescentes, no pobres, indigentes. O sea, no tienen lo suficiente para cubrir la canasta alimentaria, que es la comida, las calorías. Entonces, que eso esté absolutamente afuera de la discusión política, bueno, es algo que nosotros no permitimos. Porque nosotros estamos planteando esa agenda. La agenda de los que no escucha ni el loro. Y la estamos planteando primero porque en distintos roles hemos dedicado nuestra vida a trabajar sobre esa nueva realidad, que es una realidad del mundo del trabajo, no es una realidad del mundo de la vagancia. Porque estamos hablando de hombres y mujeres que trabajan y de sus hijos e hijas, que trabajan sin derechos. Y el salario básico universal, que no es renta, es una contraprestación y un reconocimiento por el aporte al Producto Bruto Interno, por el aporte a la calidad y al tejido social de esos millones de personas que, como bien dice Paula, aparecieron y emergieron en las estadísticas a partir del IFE. ¿Ustedes se acuerdan que el gran quilombo eran las filas para cobrar el IFE? No, y que de hecho primero planificaron 3 millones y se anotaron 8 millones. Claro. 11 millones y 8 lo cobraron, creo que era así el número. Exactamente. Sí, llegaron a anotarse 13 enteraron de- Cobraron y 11. 14 y Sí. después cobraron 11. Sí. ¿Y quiénes son esos 14 millones de personas? Son adultos que trabajan, pero no tienen ingreso registrado regular.
¿Por qué calculaban 3 millones? Porque miran las estadísticas mal. Entonces miran la tasa de desocupación y piensan que con eso está resuelto el problema. Lo que no miran son los niveles de informalidad. No entienden que cuando se habla de población económicamente inactiva están hablando de más o menos 3 millones de mujeres que realizan tareas de cuidado, que como me enseñaron a mí las compañeras feministas, no solamente es amor, sino que es trabajo no remunerado, y si es trabajo no remunerado, lo que sigue esa frase es que hay que conseguir que se remunere. Es decir, porque si vos solamente te quedás en plantear es trabajo no remunerado y no avanzás hacia la remuneración, que es algo que no se le ocurrió a ningún genio ni ninguna genia de los últimos años, que lo decía Evita en La razón de mi vida, donde planteaba que cada mujer, ama de casa, se decía en ese momento, tenía que recibir un salario equivalente a las horas que ponía en el laburo de cuidados. Entonces, nosotros tenemos esa agenda, y esa agenda es la que nosotros vamos a defender, porque la venimos defendiendo hace muchos años, y la vamos a defender ahora con cada voto que juntemos. La agenda de los de abajo, la agenda de los del medio, y fundamentalmente el planteo de nosotros no nos vamos a resignar a que cada vez hay que adaptarse, acostumbrarse y conformarse con posiciones más conservadoras. Y cuando vos te tragás tantos sapos, te empiezan a gustar. Empiezas a tener una especie de cultura culinaria francesa o tailandesa, donde el sapo es una exquisitez, y ya te empieza a gustar. Entonces estás esperando a que venga el próximo sapo. Y yo la verdad es que no soy, yo soy No te gusta, argentino, ¿no? del... soy más de otro del tipo. asado. Sí, más del asado, los fideos, Las pastas, si querés, las claro. pastas, Milanesa. lo de los milanesas. Bueno, no digamos que tengo un hambre ya. El mate, pero esto de los sapos me tiene un poco inflado las guindas, y que tan rápido nos acostumbramos, y es como que vamos introyectando, perdón por utilizar un término lacaniano, Ajá. estamos introyectando la naturaleza de nuestro candidato, que es una naturaleza dúctil, vamos a decir, ¿no? La palabra dúctil es una palabra respetuosa. Es disculpe. una linda palabra. Es una palabra Me linda. gusta como Es algo que palabra. mide la época también en todo, en el laburo, Dúctil. en todo. Mucha flexibilidad, mucha Líquido, ductilidad. exacto, sí. líquido. Sólido pero inestable hasta ahí. Bueno, Más pero inestable que sólido sólido. no. Esto sería líquido pero estable, Claro. ¿no? Es un fluido no newtoniano. ¡Epa! Sí. Ah, yo pensaba en Ana Paula Dúctil, pero es otra. Bueno, si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. O sea, introyectamos esa característica de ductilidad, que una cosa es ser dúctil, si se quiere, en elementos de naturaleza puramente táctica, y otra cosa es cuando tu táctica se convirtió en tu estrategia, Claro. y otra cosa es cuando no tenés estrategia. Porque una táctica que deriva de una determinada estrategia, ¿qué decía Perón sobre la estrategia? ¿Qué es la conducción estratégica y qué es la conducción táctica? Eso es lo que por ahí los compañeros no le están prestando atención. La conducción estratégica marca los grandes ejes, ¿no? Que pueden ser tierra, techo y trabajo, soberanía, justicia e independencia, o si agarramos un eje que puso Cristina, priorizar el programa y agarrar el bastón de mariscal, que era lo que estuvo diciendo Cristina durante los últimos 2 meses. Esa es la orientación estratégica. La orientación estratégica no es quién es el cuarto concejal de Tigre, o si va con boleta completa a Armarini. Eso es táctica. Eso es táctica pura y corresponde a otro segmento. Ahora, si tu opción táctica está totalmente disociada de la orientación estratégica, hay un problema muy serio en el rumbo y en la orientación de un proyecto político. Y yo creo que en este momento hay una disociación absoluta entre un planteo estratégico que siempre, en el fondo, lo que está es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso en esos objetivos, en el del programa y el bastón del mariscal, en las 3T, en la felicidad del pueblo, bueno, está eso, soberanía, justicia, independencia, está eso. Si perdés esa orientación estratégica, no tenés nada.